Damos pues la más cordial bienvenida a esta sesión del Seminario de Actualización Permanente y bueno, pues me voy a permitir en un primer momento presentar a nuestros invitados de honor. Tengo el agrado de presentar al doctor Robles Berlanga. Bienvenido, doctor, director general de Organización para la Productividad de Trabajo. Al doctor José Solís Ramírez, rector de la Universidad Autónoma Chapingo. Al doctor Pedro Arturo Martínez, subdirector de investigación del Departamento de Radiología. Y en unos minutitos más se integrará la doctora Virginia González Santiago, directora del Departamento de Agroecología también. Bueno, vamos a dar inicio. Esta sesión es una sesión además muy importante, no solo por nuestros invitados, sino que con esta sesión nosotros estamos clausurando la celebración y la conmemoración de 30 años del inicio de la ingeniería en agroecología. Un reto que ha sido magnífico, muy importante por la iniciativa de aquellos estudiantes de aquella época, pero que dejaron huella, ¿no? Entonces, yo creo que es un logro muy importante que implica retos y desafíos actuales. El 6 de agosto estaríamos ya cumpliendo la ingeniería 31 años. Entonces, creo que sí vale la pena este reconocimiento y, bueno, cerrar esta conmemoración con esta plática, con esta conferencia. Antes de dar la palabra a nuestros invitados, me voy a permitir leer la semblanza del doctor Héctor Manuel Robles Berlanga, quien actualmente es director general de Organización para la Productividad en la Subsecretaría de Autosuficiencia Alimentaria en la SADER. Responsable de la estrategia de acompañamiento técnico del programa Producción para el Bienestar de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Como parte de su desempeño académico, él es ingeniero agrícola por la UNAM, doctor en Desarrollo Rural por la UAM Xochimilco, profesor investigador de la UAM Xochimilco en el posgrado en Desarrollo Rural, miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 1. Como parte de la participación en grupos de trabajo, es coordinador de la página web subsidiosalcampo.org.mx, miembro del Consejo Editorial de la Jornada del Campo, miembro de la campaña Valor al Campesino, miembro de la red CONACYT de la Gestión del Territorio, GTD, miembro del equipo técnico de Territorios Productivos, RIMIS, y como parte de sus temas de investigación actuales está el análisis de las políticas para el sector rural, gestión del territorio y estructura agraria, estrategia de acompañamiento técnico. Publicaciones recientes: Robles Berlanga, Héctor 2018, la Organización Económica de los Pequeños y Medianos Productores, presente y futuro del campo mexicano. También tiene, junto con otros autores, La Nueva Sociedad Rural, Grupo de Agenda Rural. Héctor Robles Berlanga, 2015, el presupuesto, la pequeña agricultura campesina y familiar y su expresión en el territorio, WASH-RGT, y ejercicio del presupuesto 2011 del Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural en México. También, junto con Luciano Concheiro, Tierra, Territorio y Poder, a 100 años de la Reforma Agraria en México, lucha y resistencia campesina frente al capital, de la UAM, Flaxo, en Editorial Continente. Y en el 2013, los pequeños productores y la política pública en el sur-sureste mexicano, crisis y retos, entre otras pues muchas cosas, y es un pequeño resumen curricular. Un aplauso, por favor, para el doctor Héctor Manuel Robles.
A continuación me voy a permitir darle la palabra al doctor José Solís Ramírez, rector de nuestra institución. Muchísimas gracias, maestro. Bien, pues muchas gracias por esta gran invitación que aceptamos, por supuesto, con muchísimo gusto por parte de las autoridades del Departamento de Ecología. En este seminario de actualización quiero decirles que es de las actividades más importantes y más ahora que estamos reincorporándonos a las actividades presenciales en nuestra universidad después de esta larga ausencia que nos impuso la pandemia, pero que afortunadamente con las medidas y los protocolos que se han hecho conjuntamente vamos avanzando de manera segura y lo más corresponsable posible entre todos los elementos de la comunidad. Muchísimas gracias por esta invitación. Yo quiero también aprovechar la oportunidad para enviar un cordial saludo a toda la comunidad universitaria y particularmente a la comunidad de agroecología, a sus alumnos y a sus profesores que hoy nos están acompañando aquí o que nos acompañan en línea a través de las redes sociales, a las autoridades de nuestro querido Departamento de Agroecología, como mencioné, a los académicos, estudiantes. Especialmente quiero dirigirme a la directora, la doctora María Virginia González Santiago, a quien además agradezco invitarme a participar en esta jornada de clausura del Seminario de Actualización Permanente del Departamento de Agroecología. Aprovecho para saludar a todas las autoridades departamentales, particularmente quiero dirigirme a la doctora Eunice Guerra López, su directora académica, al doctor Pedro Arturo Martínez Hernández, subdirector de Investigación y Servicio, y a la contadora Leticia Juárez Palma, subdirectora de Administración. También quiero indicarles a ustedes que para la Universidad Autónoma Chapingo, esfuerzos como este seminario permanente resultan gratificantes porque a través de ellos se demuestra el interés institucional por parte de las y los involucrados en su creación por avanzar en la actualización de los temas de mayor interés en la vida académica departamental, lo que manifiesta, por supuesto, una actitud proactiva que beneficia a agroecología de manera directa, es decir, a su comunidad departamental, pero que también suman al fortalecimiento de nuestra alma mater, la Universidad Autónoma Chapingo. Por ello, quiero reconocer ante todos ustedes el esfuerzo de nuestras compañeras y compañeros académicos por la generación de la propuesta y de las autoridades también, la disposición de reunirse periódicamente con ese noble propósito del que sobresale la discusión académica en el marco de la tolerancia, la confrontación de las ideas profesionales e institucionales, la generación de propuestas y la innovación de las actividades departamentales. Además, le doy la más cordial bienvenida, agradeciéndole su participación de manera especial por impartir la conferencia magistral con la que se clausura este seminario y que lleva por título Programas Gubernamentales con Enfoque Agroecológico en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente que se acaba de celebrar el pasado domingo 5 de junio, y por ello estoy muy agradecido y quiero darle nuevamente una muy cordial bienvenida al doctor Héctor Manuel Robles Berlanga, nuestro colega agrónomo, y quien dará esta conferencia, y a quien les pido nuevamente por esa gran disposición, nuevamente un aplauso para el doctor Héctor Robles Berlanga, que acompaña y es organista en estos momentos. Él es director general de Organización para la Productividad de la SADER. Sea usted bienvenido, mi muy estimado doctor Berlanga, Robles Berlanga. Por último, quiero aprovechar para comentarles que precisamente el día 5 de junio, que se hizo una jornada por nuestra institución, donde seguramente algunos de ustedes estuvieron, el día 5 de junio del presente, que se celebró el Día Mundial del Medio Ambiente. En ese día, ¿sí?,
Ese día se hizo una jornada y el día 6 se hizo también un foro en la División de Ciencias Forestales, alusivos precisamente a esta situación del ambiente, del cambio climático, etcétera, de todo lo que ya sabemos que desafortunadamente la misma actividad antropológica está desarrollando en el planeta y estamos, ¿verdad?, acabando con nuestro propio planeta. Y esto es peligroso para todos, para nosotros, pero sobre todo para las generaciones futuras, de quienes se tengan en su momento la fortuna de tener descendencia, tener hijos, tener nietos, tendrán las dificultades que todavía nosotros, aunque las observamos, todavía no están claras en muchos aspectos, pero muchos ya son más que evidentes con el cambio climático, los desiertos, la contaminación de las aguas, los ríos, el aire, y que ya nos están afectando, pero si sigue la tendencia, eso va a ser catastrófico para las generaciones venideras si no se toman acciones ya en pro de nuestro ambiente. Entonces, en ese día, el 5, después el 6, celebrando este foro en Anticipo, hice público una proclama o declaratoria institucional a favor de la tierra, a favor de la conservación de la naturaleza, de la biodiversidad y a favor de la vida misma, a favor del ser humano, por supuesto. Proclama que se hará pública y que además será enviada a otras instituciones nacionales e internacionales para invitarles a participar en acciones comunes que repercutan en la preservación del ambiente. La proclama, porque hay que decirlo, sería muy importante sumarnos todos los chapingueros en principio. Dice así: con motivo del Día Mundial del Ambiente, hoy, en esta fecha, el domingo 5 de junio de 2022, la Universidad Autónoma Chapingo lanza la siguiente proclama institucional a favor de la tierra, a favor de la conservación de la naturaleza, de la biodiversidad y a favor de todas las expresiones de vida. A favor de la tierra, a favor de la conservación de la naturaleza y de la biodiversidad y a favor de la vida. A 168 años de su creación como Escuela Nacional de Agricultura en San Jacinto, Distrito Federal, ahora Ciudad de México, y posterior traslado a la ex hacienda de Chapingo, los principios e ideales de nuestra noble institución permanecen constantes, con las modificaciones, obviamente, que los tiempos han llevado. Pero los principios siguen en esencia inmutables. Sin embargo, se reconoce que el contexto social, económico y sobre todo ambiental ha cambiado. La población se ha incrementado y la presión por el uso de los recursos naturales ha alterado severamente los ecosistemas terrestres y marinos del planeta. En este contexto, reconocemos que hoy en día el gran reto para la humanidad es el calentamiento global causado por la actividad humana y sus impactos en el sistema hidrológico, lo que ha causado la reducción de los glaciares en las montañas y en el Ártico, en ambos polos. Los furiosos incendios forestales en el mundo, los devastadores huracanes e inundaciones dan cuenta del cambio climático. Las temperaturas extremas y los fenómenos meteorológicos están afectando negativamente la salud humana, aumentando la transmisión de enfermedades infecciosas y disminuyendo los rendimientos de los cultivos. Reconocemos la importancia de la biodiversidad como un requisito para la sobrevivencia del ser humano e instamos a su urgente conservación. Alertamos sobre la acidificación de los océanos como consecuencia directa de la cantidad de dióxido de carbono que absorben de manera natural, por lo que es urgente que disminuyamos la cantidad que estamos lanzando a la atmósfera. Consideramos que en el centro de las discusiones técnicas y científicas sobre el cambio climático se deben considerar la participación de alternativas energéticas que le permitan a la humanidad abandonar paulatinamente la dependencia del uso de energía, ¿sí?, proveniente de recursos no renovables. Ante ello, desde el ámbito de las universidades e instituciones de enseñanza e investigación, debemos continuar y redoblar esfuerzos para lograrlo a través de la ciencia, la tecnología y la innovación a nuestro alcance. La Universidad Autónoma Chapingo de México hace un llamado respetuoso a las instituciones nacionales y de todos los países del mundo para frenar el cambio climático, a restaurar los ecosistemas terrestres y marinos
a detener la deforestación y la degradación de los bosques y selvas, a combatir la desertificación, a recuperar el ciclo hidrológico del agua, pero sobre todo a salvaguardar toda manifestación de vida en el planeta, incluida la de los seres humanos. Finalmente, invitamos a todos los sectores de la sociedad a sumarnos a este enorme esfuerzo planetario a través de hacer llegar propuestas a los tomadores de decisiones para la construcción de políticas públicas climáticas con amplio sentido social y ambiental, así como a reflexionar la participación diaria como individuos en el deterioro del mundo. Ante esta situación, esta es nuestra proclama, nuestra declaración que haremos pública en unos días y para girarlo alrededor del país y del mundo. Chapingo, en este sentido, retomando nuestros objetivos, nuestra misión, Chapingo debe continuar en el camino protagónico del cuidado del ambiente y el Departamento de Agroecología es un referente en este propósito en nuestra institución y en el país. Ahora, con sus cerca de 31 años de existencia, nos habla de la visión que en su momento tuvo la universidad y sus profesores para poder enfocar en un programa multidisciplinario en primera instancia, y después se convertiría en departamento, tener esa visión de lo que venía. Ahora se están tomando acciones. Chapingo tiene 31 años tomándolas. Y eso nos hace también corresponsables y tenemos que seguir abordando y avanzando en las propuestas para mejorar las condiciones del campo mexicano, mejorando la producción ante una situación como la que he mencionado a través de las prácticas agroecológicas. Por lo tanto, el futuro para la agroecología es muy promisorio y tenemos que seguir fortaleciéndonos. Entonces vamos avanzando y consolidando a nuestra Universidad Autónoma Chapingo. Muchísimas gracias por su invitación. Felicidades por la conclusión de este importante seminario y también nuevamente un agradecimiento a los integrantes del presidio, a las autoridades del Departamento de Agroecología, a sus profesores, a sus alumnos y a todos los que contribuyen a un mejor mundo partiendo de las acciones concretas que realiza el Departamento de Agroecología y nuestra querida Universidad Autónoma Chapingo. Muchísimas gracias. Enhorabuena. A continuación, cedo el uso de la palabra a nuestro invitado especial, el doctor Héctor Manuel Robles Berlanga, quien dictará la conferencia Programas Gubernamentales con un enfoque agroecológico. Adelante, doctor, por favor, bienvenido. Gracias, ¿no?, al doctor José Solís, rector de la Universidad Autónoma de Chapingo, por el recibimiento, ¿no?, y por habernos acompañado durante todos estos años en la estrategia de acompañamiento técnico y al programa de producción para el bienestar, ¿no? Y decirle personalmente que me sumo a la proclama, ¿no?, y estaré con ustedes también en esto. A la doctora Virginia, ¿no?, que nos ha estado acompañando en todos los procesos, y a su cuerpo de profesores, ha sido parte importante de la estrategia, ¿no?, en la formación, en la preparación de alumnos que después trabajan con nosotros, ¿no? Y eso siempre es un gusto y es grato, ¿no? ¿Qué les queremos presentar? Es algo que, como ustedes vieron cuando se me presentó mi semblanza, que no inició en el 2019, sino inició desde hace muchos años, ¿no?, con planteamientos precisamente en defensa de la pequeña y mediana agricultura, en defensa de la sustentabilidad y en defensa de trabajar de manera distinta en el campo. De ahí viene lo que venimos trabajando y que se materializó en política pública. Entonces es una gran virtud para uno y un gran reto de lo que venía escribiendo, lo que venía diciendo, después hacerlo política. Me ha tocado participar con distintos evaluadores y siempre nos dicen, ahora sí, a ver qué tal, como criticabas, señalas, ¿no? Y entonces
se vuelve interesante poder probar lo que estamos haciendo en campo de ganadería. Y déjenme decirles que nosotros calculamos que el 30% del personal que trabaja en campo de la estrategia son egresados de esta universidad, lo cual nos da mucho gusto, y también le podemos retornar a la universidad después, ¿no? Si algún resultado no sale, ¿verdad? Otro elemento muy importante, déjenme decirles que son jóvenes. El 70% de nuestros técnicos en campo tienen menos de 40 años. El tercer elemento que los distingue es que el 38%, y me da mucho gusto que también aquí estén presentes, son mujeres que están en procesos agroecológicos y trabajando con productores, que siempre es más difícil, porque estamos tratando de cambiar una forma de producir y que lo presente una mujer. Los agricultores de edad avanzada no siempre lo ven, ¿no? Y no confían, desconfían, pero producto de su trabajo las compañeras se han destacado y han hecho ese trabajo con muy excelentes resultados. El 50, un poquito más del 50, está en municipios indígenas de nuestros técnicos. Lo que sucede contrariamente a los programas de extensionismo que teníamos, que se concentraban fundamentalmente en las zonas más comunicadas, ¿no? Aquí el 50% está en municipios indígenas. Entonces eso nos da una idea del perfil que hemos buscado, del perfil de técnicos que queremos estén en campo. Y aquí traigo una anécdota. Los técnicos en agroecología muchas veces se consideraban ellos y se veían como marginales, como que no eran muy tomados en cuenta. Y a partir del 2019 nos dicen que bueno, que ahora la agroecología es central y además que ahora nos pagan, ¿no? Por nuestro trabajo, por nuestro servicio, ¿no? Entonces, eso es algo. Yo voy a dividir en tres la presentación. Una primera parte es los mandatos que se establecieron de política pública en este gobierno. Y eso es importante porque que estén en los mandatos nos da soporte, ¿no? Y podemos exigir que eso se haga. Y además nos permitió a nosotros orientar la política. La segunda parte son los resultados de esta política con la cual iniciamos. Y la tercera parte es lo que es la estrategia de acompañamiento, que está enfocada en temas agropecuarios, ¿no? La que sigue. ¿Cuáles son las directrices? La que sigue, por favor. Un elemento importante, desde su toma de posesión, que ganó el gobierno, ¿no? Estableció una serie de parámetros que hay que tomar en cuenta. Que era importante trabajar con pequeños productores y en procesos sustentables, ¿no? No permitir el uso de semillas transgénicas, proteger la biodiversidad. Que esto esté en el planteamiento inicial, se volvió el soporte para que producción, para el bienestar, lo llevara a cabo. La que sigue. Esto se reflejó posteriormente en el programa sectorial. Y ustedes pueden ver que en todo ello está un elemento importante: producir de manera sustentable. No producir por producir, sino producir de manera sustentable, ¿no? Aprovechando todos los elementos del territorio y de manera sostenible. Esto está en nuestro plan sectorial. Entonces, la política nacional se convirtió en un eje en la política sectorial. Por lo tanto, el programa tendría que alinearse a esas directrices. ¿Y la que sigue? Y después se reforzó con el decreto del glifosato del 31 de diciembre del 2020, en donde se nos mandató a la prohibición de la siembra de maíces transgénicos y al retiro gradual y progresivo del glifosato. Y todo eso hay que desarrollar, por lo tanto, alternativas. Entonces, claramente está en los mandatos institucionales de política pública, y se dice, los que estudian y los que analizan las políticas públicas, es que los programas deben de haber correspondencia con las políticas nacionales o con las definiciones de política nacional. La que sigue. Y estos son los programas. En la Secretaría, especialmente en la Secretaría de Agricultura,
llegaron a existir más de 40 programas. Incluso en todo lo que se conoce como el programa especial concurrente se hablaba de 150 programas. Y en agricultura mínimo había 40 programas. Los distintos estudios, incluso uno hecho aquí por la Universidad Autónoma de Chapingo, marcaba que cuando se les preguntaba a los productores si recibían apoyos gubernamentales, señalaban fundamentalmente 2 programas. Lo que era Prospera, unidades, todos los sociales, ¿no? Y a lo más lo que se conocía como Procampo, Proagro. Entonces, una pregunta en la política pública, ¿qué hay que hacer? ¿Qué sentido tiene que tenga una apertura programática de tantos programas y al final de cuentas llegan 2? Y además estos 2 concentrados en un número muy pequeño de productores con las mejores condiciones. Es decir, estábamos subsidiando a productores que no requerían el subsidio. La primera definición del gobierno es desaparecer toda esa estructura programática de manera especial en la agricultura y quedaron estos. Todos en la Secretaría de Agricultura, salvo Sembrando Vida, que es el otro programa que está en bienestar, que tiene también un enfoque y una orientación agroecológica. No hay más programas en la Secretaría que, por supuesto, hay otras acciones de gobierno, pero el presupuesto está concentrado en estos programas. Y aquí hay un elemento importante, que eso nos obliga a la institución a aprender a trabajar sin recursos públicos. Toda la política pública de los últimos 30 años se concentraba en recursos de los programas y no en las acciones que tiene mandatada la Secretaría, en sus normas, en las leyes, en sus programas de sanidades. Esta otra parte, ¿sí?, no era considerada porque era más importante a ver si me daban más dinero para Procampo, si me daban más para logística, si me daban más para maquinaria, etc. Entonces se quería hacer política pública fundamentalmente con la parte del presupuesto y no en lo que es fundamental para cualquier institución y más efectiva en sus normas y en sus disposiciones. Y entonces con esta nueva estructura pues desapareció. E incluso desapareció un elemento muy importante que las universidades tienen que revisar y cuestionarse, es que preparamos a los agrónomos de todas las universidades en la formulación de proyectos productivos. Incluso se les calificaba a los agrónomos por su eficiencia, cuántos proyectos habían bajado. Pero resulta que en los últimos 30 años del total de proyectos productivos, el 70% se queda un año y el otro 20% no superó los 3 años. Una gran inversión, pero los programas o las acciones se pulverizó, desapareció, no existe. Ustedes van a buscar todos los programas y los proyectos que financiamos, no existen. Entonces, por lo que nosotros nos concentramos en estas acciones. Primero, el concepto de autosuficiencia, y no es un concepto restringido, sino es un concepto amplio. Porque nosotros podríamos decir, podemos disminuir las importaciones, eso está muy bien, ¿no? Pero si seguimos dependiendo del campo de la producción de semillas, de la producción de fertilizantes, de bioinsumos, etcétera, de otros, lo único que vamos a hacer es que ese mismo dinero va a salir hacia afuera a otras áreas, a otras esferas. Por lo tanto, había que recuperar la autosuficiencia de los productores y volver al productor, porque se había vuelto un consumidor y volverlo a hacer. El tema de romper con todo el intermediarismo, de ahí vienen los apoyos directos. La única forma de acabar con el intermediarismo era darle la vuelta mediante los apoyos directos. Nos dijeron que eso era imposible, que nos iban a tomar la secretaría, que no nos van a dejar. Se acabaron incluso las tomas de la secretaría. Ahora nos toma Chapingo y Cualcos por las cuestiones sindicales, pero es otro tema, ¿no? Pero por apoyos productivos ya. ¿Por qué? Porque había un divorcio de todos los intermediarios, sean de organizaciones, empresas, con los productores. Cuando se rompió ese y el productor empezó a recibir los apoyos, dijo,
no quiero este intermediario que no estaba viendo por mí, que los recursos se quedaban en la intermediación y no con nosotros. La que sigue. ¿Cuáles son los resultados? Y eso lo podemos medir porque nosotros, Producción para el Bienestar, su origen está en el programa, lo que se conocía como Procampo y Proagro. Y entonces, ya les decía yo, había muchos programas, muy bajo acceso a ellos, poco impacto, ¿no? Generaba desigualdad en las regiones porque grandes cantidades de subsidios iban a las zonas de riego del norte del país y en el sureste casi no recibían, y además las reglas de operación, que no hemos logrado de todo superarla, se volvían para especialistas, ¿no? Poder revisar todo eso que decían las reglas era para especialistas. Nosotros lo cambiamos, ¿no?, a estos conceptos de economía para el bienestar, que el productor que va a recibir tenga realmente bienestar en su vida, en los alimentos, en su producción. El mercado no sustituye al Estado, tiene que haber una intervención del Estado por el bien de todos, primero los pobres, y no dejar a nadie atrás, no dejar a nadie atrás. Y estas son las razones para apostar al cambio. La que sigue. Esta es la desigualdad en la distribución de los recursos del programa. Llegó a tener una desigualdad de 51.45, es un índice de Gini que en la medida que se acerca a uno es más desigual, es decir, unos pocos reciben el recurso y la gran mayoría no recibe nada. Cuando se acerca a cero, quiere decir que los productores o todos los conjuntos productores reciben más o menos la producción. Esta todavía es 2020-21 y ya la bajamos a 21-15. En el 2022 la desigualdad ya es del 0.12%. Quiere decir que el programa se volvió, en vez de ser un programa regresivo, se volvió como un programa progresivo. Y esto solamente con una serie de decisiones. Tasar los apoyos a 20 hectáreas. Entonces eliminamos a todos los que tenían. El segundo elemento es darle más a los que tienen menos, son los de 5 hectáreas. Y tercero, incorporar a productores del sur-sureste que habían quedado fuera de la distribución de los apoyos cuando se creó Procampo y Proagro. Ustedes veían en Sinaloa, prácticamente todos los productores tenían Procampo y Proagro, mientras que en Oaxaca, Guerrero, eran el 40, el 50%. Nosotros cambiamos esa relación, ¿no?, y ahora recibimos. Pero ese es el primer cambio, ¿no?, que se puede ver claramente, y son números, no les metimos mano, es las propias bases, la que sigue. Después dijimos, si nos dijeron que nadie se quede atrás, hay que empezar a apoyar al sur-sureste. Y entonces creció el programa en el sur-sureste. Mientras que en Procampo era el 26%, ya en Proagro llegó al 38%, nosotros lo llevamos al 54%. Y en el norte del país quedaron solamente ya el 13% de nuestros beneficiarios son del norte del país, que es el mismo proporción de unidades de producción que existen en esa parte del país. ¿Sí? Entonces, fue producto de esta decisión de ahorrar, de transparentar y de tasar el apoyo de 20 hectáreas. La que sigue. Después, concentrarnos en los pequeños y medianos productores. Y ahora pueden ver, mientras que en 1999 el 48.1% de los productores tenían menos de 5 hectáreas, ahora es el 83.8% de los productores tienen menos de 5 hectáreas. Hay una decisión clara de a quién debemos de venir. La que sigue. Indígenas. En los municipios indígenas que fueron descontados y no fueron considerados en el Procampo y en el Proagro, nosotros ya tenemos 1.200.000 productores. No todos son indígenas porque muchos municipios comparten población mestiza, pero en los municipios más indígenas tenemos 700.000, más del 30% ya del padrón del programa. Nos dicen en Chihuahua, no, es que nos quitaron los apoyos. Sí, se los quitamos a los de 20 hectáreas y eran muy poquitos, pero incorporamos 13.000 productores en la zona tarahumara. En Sinaloa nos quitaron el apoyo, sí,
Les quitamos a los que tenían más de 20 hectáreas en el Valle de Sinaloa, pero toda la zona serrana, la Concordia, todos esos municipios que además producen los maíces nativos, tienen más de 14 especies de maíces nativos, pues los incorporamos y ahora son grandes beneficiarios. Entonces ese es otro cambio importante, ¿no? Lo que sigue, mujeres, ¿no? Nosotros ya llegamos a 700,000 mujeres, un poquito más apoyadas. Nos falta incorporar el enfoque de género en este tema, pero al menos ya apoyamos cada vez más a mujeres. Había programas de mujeres antes en la Secretaría. La cobertura que tenían era más o menos de 20,000 mujeres por año. Nosotros en un solo año apoyamos a 700,000. Pero además esas 20,000, si querían volver a recibir el programa, la posibilidad de recibirlo más o menos les llevaba como a 10 años. Lo recibían año con año. Una vez que están en el padrón, año con año están siendo beneficiados, ¿no? Nuestro gran reto es eso, pagos oportunos. ¿De qué sirve dar el apoyo si lo damos después de las siembras? No tenía ningún sentido porque ya no sirve para nada. Por más bueno que fuera el monto, ya no servía para nada. ¿Qué hicimos? Darlo fundamentalmente en el primer trimestre y ahora la estamos dando alrededor del 90%, 85-90% en el primer trimestre. Una parte también es otoño invierno, lo damos posteriormente, ¿no? Y algunos son productores de otros cultivos perennes que no pesa tanto, ¿no? Pero ven, el 90% se está dando. ¿Sí? La que sigue, ¿sí? Recuperamos la cuota. ¿Sí? Cuando se creó el Procampo, debían de ser $100, ¿no? Por hectárea. Ahora está en 95.7 con la tasa de 21 pesos. Si lo calculo ahorita ya estoy arriba de $100, ¿no? Por el tipo de cambio, ¿no? Pero recuperamos la cuota para los productores. ¿Sí? La que sigue. Y vean, ¿quién invierte ahorita? El conjunto de las 32 entidades en sus apoyos a sus secretarías agropecuarias es en el 2021 12,924. En el 2022 ya son como 13,000 millones. Nosotros somos Producción para el Bienestar, sin considerar ningún otro programa de la Secretaría, invierte 13,500. Solo un programa hace más. Y estos son fundamentalmente apoyos directos, los nuestros. Mientras que esto, más de la mitad es nómina para los trabajadores, gasto operativo, y realmente a los productores es a lo mucho un 30%. Quiere decir que quien está invirtiendo, si lo sumara yo, sembrando vida ahí, seríamos nosotros los que estaríamos haciendo la inversión más o menos. La que sigue. Y esta es la distribución de nuestro padrón. Ustedes lo pueden ver ya por todos los cultivos. Y ven claramente dónde están la mayoría de los beneficios. Centro y sur del país. Estos son los cambios que nos plantearon. Esto es lo que dijimos antes de llegar al gobierno que queríamos hacer y lo materializamos, ¿no? En un programa. Nos podrán acusar de muchas cosas, pero de incongruentes no. Fue una decisión de política que peleamos muchos años y dijimos, esto es lo que queremos hacer. La que sigue. Y además sabemos que el apoyo económico no es suficiente. Que incluso si solamente hubiéramos dejado el apoyo económico, el programa sería un programa social fundamentalmente, de mejor distribución, más progresivo, etc. Pero sería un programa de apoyo asistencial. Nosotros construimos lo que es la estrategia de acompañamiento técnico. Primero, reconocer la capacidad de los pequeños productores. Si yo les preguntara a ustedes, y lo he hecho en algunos eventos, ¿qué piensan de los pequeños y medianos productores? En muchos de los eventos me dicen, es que no son productivos, es que es muy difícil trabajar con ellos, es que son todos de autosuficiencia, es que, ¿no? Y entonces cuando yo le he presentado, incluso la Real Academia, en varias de sus acepciones, tiene esos conceptos, productores inciviles, rústicos, es decir, puros conceptos despectivos. Yo se lo he presentado a los agricultores, ¿ustedes son esto? Los pequeños y medianos dicen, no.
Pero cuando uno ve los números, cambia esa percepción. Y esto ustedes nos tienen que ayudar. El primer elemento es que, nos guste o no, este país es de pequeños y medianos agricultores. 9 de cada 10 productores de este país tienen 20 hectáreas o menos. ¿Por qué enfocar la política pública? Incluso, ¿por qué enfocar la educación? Tenemos un problema en la educación, de que está centrada pensando que tenemos un tipo de agricultor que no existe en este país. Es muy poco. Cuando deberíamos de enfocarnos en lo que es la estructura de este país. No cuenta. Pero ya cuando ve uno los valores, ellos aportan el 54% del valor de la producción. Entonces ya se nos pregunta, oye, pues no, que no producían. El 85% del empleo pagado, no el familiar, que se entendería que esta agricultura tiene mucho empleo familiar, no, el pagado por este país, el 85%, de acuerdo al INEGI. Si nos fuéramos a los principales commodities, quien produce la materia prima son los pequeños agricultores. Café, 92.5. El agave, el 91. Caña de azúcar, el 70. Aguacate, el 88.2. Incluso, si yo le preguntara aquí a los de Oaxaca, oye, ¿qué tipo de productores son? Van a decir que son pequeños. Si les preguntara a los de Chiapas, si les preguntara a los del Estado de México, pues prácticamente, si yo empezara a preguntarles, ustedes van a decir, sí, eso es lo que tenemos. Nuestros familiares, nuestros padres que son agricultores, son productores de pequeña escala. Entonces, que otros comercialicen, ¿sí?, las materias primas es otra cosa, pero quien produce no es la gran agricultura, son estos agricultores los que están produciendo. Porque la gran agricultura se concentra de los 30 cultivos principales en 10, 15. Y nosotros tenemos más de 300 cultivos. ¿Sí? ¿Quién produce esos cultivos? La pequeña agricultura. A la comida mexicana se le declaró patrimonio de la humanidad, no por los 30 cultivos, por los 300 cultivos. Y entonces, es gracias a este tipo de agricultor también, que mantienen la biodiversidad. Cuando ya uno ve todos estos valores, tiene una percepción totalmente distinta de lo que es el pequeño y el mediano. Incluso a mí me han dicho, ya no hablemos de pequeño y mediano, hablemos de los productores medios, pequeños y medianos, para decir pequeño productor, ¿no? Pero esta es la idea y esta fue la razón de centrarnos en este tipo de productor, que nunca había recibido asistencia técnica o muy poca, que no había recibido subsidios o pocos, ¿no? Y que había que plantearnos bajo otra lógica, ¿no? La que sigue. Y el otro elemento importante en cambiar es que ya no se puede seguir produciendo por producir, que fue mucho la dinámica de los ministerios de Agricultura, no solamente de México, sino de la gran mayoría de los países. Incluso si uno analiza los presupuestos de Brasil, a pesar de que tuvo un programa de pequeña agricultura, el 90-95% del presupuesto era para la gran agricultura y el 5% para la pequeña. Aquí en México es distinto. Pero teníamos que meter el tema de la sustentabilidad y tiene que ver con los suelos. Una gran degradación de los suelos, 62.3, por la intoxicación, por el uso por la pérdida de cubierta vegetal, ¿no? Por la contaminación de los aguas. Entonces no podíamos seguir produciendo de la misma manera. Por lo tanto, en el diseño de la estrategia había que incorporar el tema de la sustentabilidad. Y nosotros que vamos a muchas reuniones, discusiones, a todos nos le extraña cuando hablamos que el Ministerio de Agricultura, su principal programa, en la mayor parte de su presupuesto y su estrategia de acompañamiento que tiene más presencia en el territorial, hace estas cosas. Nos dicen, no son Semarnat, no son CONAFOR, no son otras instituciones, es el Ministerio de Agricultura que por primera vez hace esto, en magnitud, no que no hubiera acciones, en magnitud. La que sigue. Y la otra es identificar el problema principal de estos agricultores. Y si ustedes ven, nos decían los altos costos de los insumos. Estas son las encuestas 12, 14, 17 que levanta el INEGI. Si yo levantara ahorita, van a levantar el censo y les preguntáramos qué piensa del fertilizante, qué piensa, no, pues nos van a decir está por los cielos, es inalcanzables, 200% laurel. Y el otro tema, causas climáticas, falta de asistencia o acompañamiento técnico, ¿no?
el problema de los precios, la comercialización, y entonces había que diseñar una estrategia para eso. No para hacer otras muchas cosas, sino para eso. ¿La que sí? Y aquí empieza lo que es la estrategia. Primero, reconocer que trabajamos en sistemas complejos. Que la agricultura se produce en sistemas complejos. Lo primero que había que hacer es recuperar las capacidades locales, que es la producción de bioinsumos. El productor tiene que seleccionar su semilla y producir sus bioinsumos. Y eso es lo que empezamos a hacer, ¿no? Reconocerles que son sujetos de derecho. Y además tienen conocimientos que saben muchas veces más la actividad que nosotros mismos, porque la han practicado cientos de años. Y que por lo tanto, por la edad de nuestros agricultores, tenemos que generar el aprendizaje intergeneracional, buscar el diálogo de saberes, cadenas cortas, cooperación interinstitucional, porque nadie tiene ahora los recursos suficientes para atender los problemas uno solo, e innovaciones tecnológicas, ¿no? Y eso es lo que hace todo el tema de biodiversidad y sistemas complejos. ¿La que sigue? Y el otro elemento central era considerar al suelo como un ente vivo. ¿Qué hizo la Revolución Verde? Considerar al suelo como un ente muerto, un sustrato. Habría que estarle poniendo fertilizante, fertilizante, fertilizante. El resultado es la degradación de los suelos, es compactación, es pérdida de agua, e incluso plantas con raíces poco profundas, débiles y susceptibles a las plagas. Y entonces nosotros dijimos, no, el suelo es como hay que llevarlo al gimnasio. Si yo le saco, le tengo que poner al menos lo que yo le saqué. Y entonces empezamos a generar todos los insumos y generar materia orgánica y microorganismos. Y llevar la nutrición de la planta hasta las últimas etapas. Prácticamente cuando estamos cosechando todavía podemos hacer para que la planta responda. Y considerar los elementos ambientales. Y estos fueron los principios básicos que además se alimentaron de la experiencia de muchos. No crean que nosotros fuimos los que no. Esto ya muchos, pues a los primeros técnicos que nos encontramos en territorio fueron muchos que salieron de esta universidad y que los invitamos y nos decían, pues que yo lo vengo haciendo de esta forma marginal, poco a poco, etcétera. A muchas organizaciones, en la misma academia había gente que ya estaba promoviendo esto. Lo que nosotros hicimos fue sumarnos a esa fuerza que ya venía y que va tomando cada vez más. Pero este es otro de los principios básicos, ¿no? La que sigue. Y hay que medirlo. Porque nosotros podemos hablar, y a ustedes les va a tocar hablar con los productores o con todo el mundo sobre la agroecología. En nuestra propia institución, hay áreas de la institución que no creen en esto. Dicen, no, eso no es para unos pequeñitos, es para esto, ¿no? Los de las agüitas nos dicen a veces, ¿no? Y a muchos de nuestros productores en sus comunidades dicen productores locos. Y a los técnicos que se dedican a esto son los locos, son los... Es decir, una forma. Hasta que ven los resultados es cuando cambia la percepción. Dicen, ay, cariño, ¿no? ¿Qué hiciste? ¿Qué le aplicaste? E incluso la percepción esa, oye, ¿y por qué tú no? Una agricultora en Chiapas nos decían, esta es una agricultura mujer y descuidada. ¿Y por qué les dijimos, usted deja, el suelo lo tiene cubierto, ¿no? Y entonces cuando vieron que ella no tuvo pérdida de humedad, cosechó mejor que todos, les dijimos, entonces, era la descuidada, ¿no? Era otra forma de producción. Y entonces tenemos que medirlo. Y este es un gran reto. El técnico que se va al campo no está acostumbrado a registrar. Considera que es una carga de trabajo. Y nosotros decimos, el técnico cada vez debe ser más, un investigador también. Y registrar los valores, porque es la única forma de demostrar que tenemos resultados. Y hacemos un plan de transición agroecológica, lo aplicamos y después medirlo. Nosotros estamos expuestos a las evaluaciones porque es la única forma de demostrarlo. Estamos ahora, va a salir en un boletín de CONACYT los resultados que obtuvimos y en prácticamente 2 agrícolas aumentamos 1 tonelada de maíz en promedio. Y en otros aumentamos mucho más y lo tenemos medido, registrado, ¿no? E incluso nos están evaluando de distintos lugares para hacer eso. ¿La que sigue?
Otra percepción, ¿por qué no hablamos de extensionismo y hablamos de acompañamiento? Porque para nosotros el concepto de extensionismo es alguien que trae el conocimiento de fuera, ¿no? Y que es el que sabe. Y nosotros decimos, no, debe ser acompañamiento, porque el productor sabe, el técnico sabe. El conocimiento es bidireccional. Y por lo tanto, antes estaba concentrado en grandes, ahora en pequeños, ¿no? En vez de extensionismo, acompañamiento, productores sin derecho, productores con derecho, empleo de paquetes tecnológicos, nosotros modelos a partir de lo agroecológico, un aprendizaje unidireccional contra un aprendizaje bidireccional. Y estos son los cambios que establecimos, ¿no? Ahora con la estrategia en la que sigue. ¿Sí? Hicimos escuelas de campo. Este es otro gran reto para las universidades. Muchas veces hacemos, por las mismas características de los recursos que tenemos, las parcelas demostrativas directamente en las universidades o en los centros de investigación. Tenemos todo controlado. ¿Qué nos sucede? Que al tener todo controlado y salimos, ya no funciona igual. Nosotros dijimos, cada productor innovador es una parcela o una escuela de campo. Y es ahí donde hacemos todas las prácticas. Entonces, esa parcela está en Las Margaritas, está en Apocingo, está en Zongolica, está en la Tarahumara, está en la Concordia, está, etcétera, etcétera, que nos permite primero que el campesino que lo está haciendo pueda comentarle a otros campesinos lo que está haciendo, de campesino a campesino. Y el otro nomás de ver, mira, algo está haciendo este agricultor distinto que tiene mejores resultados que yo. Y esa es la única forma, porque además hay que reconocerlo, las instituciones estamos desgastadas. Yo soy agrónomo igual que ustedes, estamos desgastados en el campo, no nos creen, desconfían, etcétera, por todo lo que se ha hecho. Pues, qué mejor que un campesino le diga, mira, sí se puede, sí funciona, sí es. Curiosamente, varios de nuestros técnicos son hijos de productores y sus padres no les dan la parcela para que hagan, les prestan primero un pedacito, demuéstrame que estos, y ya después hablamos, ¿no? Hasta ahí hay la desconfianza. Y entonces hacemos todo este espacio porque lo construimos como un espacio de diálogo de saberes, ¿no? Es una comunidad de aprendizaje y es lo que nos permite trascender. La que sigue. Y estas son todas nuestras escuelas del campo, están todas referenciadas. Nosotros decimos, acabamos de estar en un evento internacional, les digo, nos hubieran dicho con tiempo y les hubiéramos dicho dónde están para que fueran a visitarlas. En Oaxaca va a haber un evento desde Alasgo, ¿no? Me parece, en noviembre, ya nos fueron con nosotros y todo el recorrido los vamos a llevar a las escuelas de campo. Para que vean, son nuestras parcelas, te dan diversidad, puedes probar en las mismas condiciones, el mismo productor sabe qué quitarle, qué ponerle, etcétera, y ahí vamos generando de acuerdo a las condiciones. Yo fui a San Luis Potosí, a una zona seca, me organizaron un evento, y entonces como iba a ir yo, hicieron una pila de lixiviados. Y entonces me platicaron y todo iba muy bien, hasta que un productor me dijo, fíjese que tuvimos muchas dificultades. ¿Para qué? Para traer agua para mostrarle, ¿no? La pila de lixiviado. Entonces dije, entonces lo hicieron para que viene el funcionario, vamos a ponerle algo, ¿no? Y me dijo, no, pues es que aquí no tenemos agua, ¿cómo hacemos? Lixiviados con poca agua. Le dije, mire, no tengo la salida, pero tenemos que buscar entre todos. Pero prefiero un evento de ese tipo donde digan, este es el problema y busquemos la solución, a que nos lleven y nos muestren, ¿no? Que todo va muy bien y que todo funciona a la perfección, cuando sabemos que no es cierto, ¿no? Que hay problemas, que hay dificultades, que hay que acercarnos a las universidades, a los centros de investigadores y al mismo tiempo nosotros sacar a las universidades, a los centros de investigación a trabajar. La que sigue. Hicimos, incluso aquí con Chapingo, con carrera de agroecología, 4 certificaciones. Una característica, a ustedes no les tocó, son muy jóvenes, pero si ustedes platicaran con muchos agrónomos, ¿cuál era la característica de los programas de extensionismo de antes? Los contrataban en marzo, como si el técnico no comiera ni en enero ni febrero. Y después les pagaban como por octubre. Quiere decir que el técnico y su familia no comían en 8 meses. Y además les prometían una cantidad que no, al final de cuentas no les pagaban. Y dependían incluso de los proyectos que bajaban.
Nosotros cumplimos con eso. El técnico que entra con nosotros, que entró en 2019, es pagado todos los meses. Hacemos renovación de convenios, pero es pagado. El que cumplió y no les ha faltado un solo mes de pago. La segunda característica es que les dimos seguro social, que no lo tenían nuestros técnicos en la Secretaría de Cultura. Les dijimos, hoy si lo mandamos a trabajar en la pandemia, pues lo menos que podemos es ofrecerles un seguro. Y la tercera es la certificación. En lugar de traerlos acá a las universidades y prepararlos, que muchas veces no regresan, o es muy difícil, decimos, vamos a llevarles los servicios de la certificación al mismo territorio. Ellos ya están haciendo cosas, reconozcámosles, capacitémoslos de muchas formas y llevémoslo, ¿no? Y entonces hicimos estas 4 certificaciones y nos aliamos con las universidades, en este caso con Chapingo, con Incolpos, con el IMIFAP, con UCIRRED, con CONACYT, para hacer el SICACON, ¿verdad? Se llama, ¿no? Y hemos estado certificando, tuvimos nuestra graduación hace como un mes, ¿no? De nuestros primeros 700, porque era uno de los requisitos para estar como técnico en estrategias que tiene que estar certificado. Aquellos técnicos que venían, ¿no? que no cumplieron, quedaron fuera, porque nosotros renovamos más o menos en mayo, junio, renovamos contratos y quedaron fuera. Entonces metimos esta de la certificación como un elemento importante, ¿no? ¿Y cuáles son las certificaciones? Planes de transición agroecológico, manejo participativo del maíz nativo, lo que hacemos, escuelas de campo, ¿no? Y proyectos productivos. Y entonces el técnico no tiene que salir, tiene que demostrar lo que ya está haciendo con las capacitaciones, y eso nos permitió jalar a las universidades y que participen con nosotros y nos acompañen, y ese ha sido un gran logro, ¿no? Por terminar de cuentas, nos comprometemos todos en los resultados. La que sigue. Y tenemos una plataforma de capacitación. Todos estos materiales, todos los materiales que hemos generado, que hemos construido, los hemos subido a una plataforma. Entonces, ustedes quieren hacer bocachi, quieren hacer caldo, verdolés, quieren hacer... No, ahí están ya 16 prácticas, estamos por subir otras 8 nuevas. Pero además tenemos sobre milpa, tenemos sobre salud, sobre nutrición. Fuimos creando este módulo y en lugar de dejarla en la secretaría, le dijimos a CONACYT, administrador, porque las secretarías somos muy inestables. Uno no sabe cuánto tiempo va a estar. Entonces dijimos que se vaya a un ente más estable, ¿no? Las mismas universidades son más estables que nosotros, no hay tantos cambios, ¿no? Y nosotros en la secretaría sí hay muchos cambios. Entonces dijimos, llevémonos allá, y ya tenemos casi 6,000 técnicos inscritos en estas plataformas. Nos falta mejorarla, pues ya tenemos más módulos, nos falta mejorarla porque es medida. Con los recursos pocos que tenemos y no ser expertos en estos temas, hicimos una plataforma, entonces es muy difícil a veces llegar al material que están buscando. Pero ustedes pueden bajar el material, se inscriben, bajan el material y lo pueden usar para capacitar. Porque al final de cuentas, ¿cuál es la concepción? Difícilmente nosotros vamos a poder estar en todos los territorios, ¿no? Atender a tantos productores que existen en este país. Qué mejor que otros que están interesados en la agroecología tengan materiales y los puedan usar para ellos hacer ese trabajo. Este es un mecanismo que nos va a permitir también generar capacidades locales. Ahorita dimos un curso nacional, ¿no? Sobre la elaboración de bioinsumos. Después lo replicamos en 3 territorios, en tres regiones grandes, donde llevamos a un conjunto de técnicos para formadores. Ahora estamos haciendo 34 y a partir del próximo mes vamos a hacer 1,000 talleres. Imagínense. Y entonces es para que en el territorio el técnico sepa hacer insumos, el productor sepa hacer insumos. No nos necesita a nosotros. Nosotros somos temporales. La concepción es que en el territorio, ¿no? Se seleccionen las semillas, se sepa hacer los consumos, se sepan muchas cosas y no dependan necesariamente de alguien externo, ¿no? Y ese es lo que nosotros consideramos autosuficiencia alimentaria. La que sigue. Ahora, se volvió más importante por estos elementos, la que sigue, que es la crisis agroalimentaria, ¿no? Por todo lo que pasó con el COVID, por la guerra de Ucrania y todo,
nos está haciendo que muchos procesos se rompieron. Las cadenas, ¿no?, de suministros de muchos de los insumos se rompieron. No nos está llegando fertilizante, ¿no?, que nos llegaba de Rusia y de Ucrania. Muchas cadenas por el coronavirus se rompieron, ¿no? Y eso hizo que los fertilizantes y los químicos se rompieran. A mí me ha sorprendido productores que no estaban en esto de la producción de insumos, que nos veían como medio raros, ahora están volcados hacia nosotros de cómo les podemos ayudar para producir bioinsumos, porque el fertilizante la verdad cuesta 200%. La que sigue. Este, vean más, es un ejemplo de cómo subió el precio, ¿no?, de fertilizantes, de la urea, del DAP. La que sigue. Y el tema de la sequía, que es un elemento importante, ¿no?, a considerar y a tomar en cuenta, ¿no?, en todos estos procesos. Las lluvias, especialmente del centro hacia el norte del país, se han retrasado, ¿no? Entonces eso nos va a pegar y tenemos que generar que las plantas tengan la capacidad para resistir estas condiciones y que no dependan de los fertilizantes. Los que siguen. Y entonces el presidente anunció un plan antiinflacionario, ¿no?, que tiene estas características. Primero nos pidió que nos enfocáramos en el autoconsumo, no en el autoconsumo para producir solamente nuestros alimentos, sino recuperar las capacidades del país. Por ejemplo, se está invirtiendo para al menos ya producir en el 2024 la mitad de los fertilizantes que requiere el país, porque dejamos de producir y dependíamos de todo lo que nos trae. Pues ese es un elemento, ese es autoconsumo. No el autoconsumo clásico, pero también hay que producir los productores sus propios alimentos porque nos va a hacer menos posible. Segundo es que Sembrando Vida, que tiene la misma lógica que nosotros, ¿no?, tenemos ciertas variantes, pero hacemos más o menos lo mismo, lo hagamos todo en conjunto en los territorios. Nos coordinemos, nos aliemos y hagamos muchas cosas, ¿no? Poner a los pequeños y medianos agricultores en la centralidad, el medio ambiente, generar procesos de organización y los mismos conceptos, ¿no? Por de todos, primero los pobres, no robar, no mentir. Después de 30 años, el presidente se reunió con la estructura de agrónomos que tienen las instituciones y no lo había hecho yo porque en 30 años. Puede ser que Salinas en el programa de solidaridad se haya reunido con muchos profesionistas, pero después de 30 años no se habían reunido. Y aquí hizo 4 eventos para convocarnos a todos a este plan antiinflacionario. La que sigue, ¿no? Entonces, estos son las coordinaciones que estamos haciendo ahorita, 10,000 asambleas, donde estamos promoviendo la producción de bioinsumos, la selección de semillas, haciendo todos, poner nuestros días, vamos a hacer nuestros días nacionales de maíz, hicimos el de maíz, y de todas las instituciones, incluso que trabajaron, ya sean de las ONGs o académicas, nosotros tuvimos 200 eventos territoriales entre productores intercambiando semillas, que fue lo sorprendente, ¿no? Cuando normalmente se hicieron muchos eventos aquí, pero no en territorio. Y esta es la posibilidad que nosotros tenemos. Acabamos de hacer el de la miel y así vamos a estar haciendo todos estos eventos, ¿no? Intercambios entre productores, ¿no? A nivel, las de Sembrando Vida se llaman CACs, las otras son ECAs, son escuelas campesinas ambas, ¿no? Entonces tenemos la misma filosofía y estamos produciendo ambos bioinsumos. La que sigue, ¿no? Y es todo esto lo que vamos a estar haciendo, ¿no? La que sigue, ¿no? Y entonces, ¿cómo lograrlo? Cada vez tenemos que tener mejores técnicos en campo, a ras de tierra, ¿no?, que estén trabajando de manera directa en los territorios. Hacer nuestros propios manejos, ¿no?, planes de manejo, concentrar todos los apoyos, incluso el de fertilizantes también lo vamos a concentrar, sin intermediarios. Vamos a entregar fertilizante clínico porque no tenemos la producción de bioinsumos suficiente, entonces tenemos que usar también el fertilizante, pero nosotros estamos adoptando, si tienes un bulto de fertilizante, lo puedes meter en el exiliado y hacer una composición, entonces potenciar, ¿no? Y entonces poder cubrir más, porque a muchos les van a dar un bulto de fertilizantes que no les va a servir para absolutamente nada. Esa es ahí las partes que a veces nosotros cuestionamos, ¿no? La compra de cosechas por Segalmex, con así universidades, ¿no?, conjuntarnos, ¿no?, y ver la posibilidad de incentivos adicionales para la agroecología para el 2020. Claro que sí, ¿no?
Y ese es un poco lo que nosotros les queríamos plantear. Esta es la filosofía, ¿no? Nosotros estamos partiendo de la confianza que sí se puede trabajar con pequeños y medianos productores en procesos de transición agroecológica, ¿no? Con recuperando sus capacidades productivas. Es algo que creemos. Y con eso termino. A mí, en Oaxaca, estando con un conjunto de productores de pequeño, me preguntaron ellos mismos, ¿y usted cree que esto va a ser posible? Y entonces yo les dije, miren, la certeza no la tengo, ¿no? Lo que sí estoy convencido y que sí lo puedo demostrar es que lo que veníamos haciendo 30 años atrás no funcionaba. Y que había que buscar otra cosa distinta y había que apostarle a algo distinto. Y que es lo que estamos haciendo y estamos en la disposición de mejorarlo, de enriquecerlos y los invitamos a que nos acompañen. Y que una vez que terminen sean parte de estos técnicos que se incorporan con nosotros, ¿no? A la estrategia de acompañamiento técnico, que por cierto tenemos que ver porque requerimos como 200 en los territorios, pues nos tienen que ayudar a buscar esos, yo le he puesto que sean jóvenes, la mayoría mujeres, ¿no? Que incluso les he pedido que no bajemos del 38% de mujeres, ¿no? Que sean jóvenes, porque muchos de nosotros ya por la edad o no nos movemos tanto o traemos ya una serie de conceptos que no nos permite cambiar y entonces tenemos que buscar por el cambio y ustedes representan ese cambio, ¿vale? Muchas gracias. Muchas gracias. Preguntas. Sí, los invitados ya los vi, pero también a todos los demás es importante la participación, hay que aprovechar, por favor. Adelante y después Macotela. Bueno, la duda que yo tengo es hablar siempre de género, ¿verdad? ¿Cuáles son los mecanismos o las técnicas, las acciones que están tomando además de incluidos aquí? O sea, ¿cuáles son los mecanismos que para de verdad que los productores y los que sean incluidos las mujeres? Además de eso. Adelante, por favor. Sí, considerando que este es un proyecto a nivel nacional sin precedentes, que está orientado a la agroecología y que busca aplicar a algunos principios que, bueno, ustedes y nosotros sabemos que funcionan, ¿cuál es la dificultad? ¿Cuál es la dificultad principal para aplicarlo a una escala nacional? Para aplicarlo bien. Hay muchas personas en el programa que manejan perfectamente estos principios porque tienen una historia de trabajo con usted, con gente egresada de la universidad y con gente que ha trabajado en la agroecología desde hace mucho tiempo. Sin embargo, la gran mayoría de la gente que opera este programa estaban capacitados para otro modelo productivo. ¿Cuál pensaría usted que es la problemática principal para implementar un programa así bien? Gracias. ¿Quién más? ¿Quién más gusta participar? Preguntar, adelante, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Alejandro Martínez. Felicidades por su presentación. Nada más preguntarle acerca de este plan de transformación que el presidente está encabezando. ¿Cómo lo van a seguir sustentando a través de los próximos años? Como bien sabemos, pues ya se aproximan las próximas elecciones presidenciales y esto pues amerita también tener un trabajo de sustentabilidad en esta parte política. ¿Eso cómo lo van a mantener si en dado caso que no les favorezcan las elecciones en los próximos años? Gracias. Gracias. ¿Alguien más, por favor? Una última de primer bloque. ¿Quién más? Aprovechemos, ¿no? Es muy importante todo este planteamiento y acompañamiento. Bien, adelante, doctor, por favor. En el caso de mujeres, yo lo señalé al principio que tenemos una cuota, pero no una política de enfoque de género. Incluso aquí está la compañera Mirta que nos acompaña, que es parte, y es alguien que nos ha cuestionado, ¿no? Que tenemos que incorporar ese enfoque dentro de la propia estrategia y no lo hemos hecho, no lo tenemos trabajado, nos faltan, ¿no? Son de las debilidades, por eso lo señalaba,
el apoyo, ¿no?, de 30 mujeres resultó mucho, tiene que ver con la distribución ya de la tierra, más que con una acción propia de nosotros. Entonces, es algo, es un pendiente que tenemos, ¿no?, resolver, ¿no? Entonces, ese sería digamos, respecto a ese tema, ¿no? Igual, no habíamos medido cuántos técnicos y técnicas teníamos, y fue hasta hace recientemente del evento del presidente que tuvimos que entregar el Estado, y yo me puse a hacer la medición, y resultó que teníamos el 38% de compañeros. Salió, y así contesto también uno más adelante, ¿qué es lo que nosotros buscamos en nuestro curso? El elemento principal no es el título, no debe ser ese, ¿no? Lo que nosotros buscamos primero es que sea local, lo más cercano al territorio donde va a trabajar. Y eso tiene sus ventajas. Es muy probable que conozca la actividad productiva, conozca la población de ahí, hable incluso su lengua y se sepa mover, incluso ahora por el tema de la violencia, se sepa mover. Si yo llevo técnicos de fuera, no les va a alcanzar el recurso, porque se lo va a gastar en el traslado a ir a la comunidad o a las comunidades donde está trabajando. Entonces, nosotros por eso dijimos, démosle un mayor valor a estas características, que sea un técnico, ¿no?, cercano, que haya practicado la agroecología y que crea en trabajar en pequeños y medianos productores. Si no tiene estas otras dos condiciones, yo me tengo que pasar un año capacitándolos, formándolos y tratar de convencerlos de que sí se puede, que sí es viable. Y entonces voy a perder un año de trabajo. No tenemos ese tiempo. Entonces hemos buscado y hemos tratado. ¿Y cómo lo hacemos? Acudiendo a muchos de los eventos, no hacemos convocatorias abiertas, sino buscamos en las universidades, como aquí lo hemos hecho con ustedes, ¿no?, o en Ecosur, o en muchas de ellas que están trabajando o en organizaciones de productores, y buscamos con ellos que nos acerquen técnicos o que conocen y todo, y eso nos ha ayudado. A pesar de eso, más o menos sale el 15% año con año de técnicos porque no cumplieron, no se comprometieron, ¿no? Y ese es un elemento que estamos haciendo, ¿no? Y el otro elemento es que nos dimos cuenta que muchos de los técnicos va a ser difícil de cambiar. Porque si los formamos durante 5 años en agricultura de la Revolución Verde y de repente decirle no, no funciona, no esto, es muy difícil. ¿Qué es lo que estamos haciendo con educación media superior? Que nos ha costado, y lo estamos haciendo también con agroecología aquí de la universidad, es cambiar la matrícula de las escuelas técnicas agropecuarias, ¿no?, que hay en el país. Estábamos esperando incluso que en agosto iniciara, ¿no? No sabemos si va a iniciar porque estamos en esos procesos, las partes burocráticas de las propias instituciones, ¿no? Pero decimos, tenemos que empezar desde las universidades. Entonces, más que empezar con nosotros, tendríamos que empezar con las propias universidades, porque es ahí donde los están formando en todo esto. Entonces, es muy difícil, ¿no?, cuando salen, decirles, no, sabes que no, siempre no es así. Este es uno de los... Cuando nosotros deseemos, y ese fue el principio, hay que pensar que en el 2025 nosotros no vamos a estar, aunque gane Morena. No necesariamente porque gane vamos a quedar. Si partimos de eso, de que no vamos a estar, ¿qué tenemos que generar? Las capacidades locales. Si yo logro generar capacidades, si construyo biofábricas, si el productor vuelve a seleccionar su semilla, si hago un movimiento de productores, ¿no?, que estén convencidos de la agroecología, estemos o no estemos, eso no se va a parar. Y pongo la experiencia Brasil. Lula trajo un programa de pequeña agricultura, ¿no?, hizo todo esto, ¿no?, trató de hacer, ¿no?, y llegó Bolsonaro y desapareció prácticamente todo. Entonces nosotros ya tenemos ese antecedente. No sabemos qué va a pasar en el 24, pero nosotros no nos podemos pensar en si vamos a ganar o no. Nosotros tendríamos que pensar en generar las capacidades locales y de esa forma lograr que esto no tenga marcha atrás.
Estamos hablando que nosotros queremos llegar a 400,000 productores agroecólogos, más otros 400,000 productores de Sembrando Vida. Tendríamos alrededor de 800,000 a 1,000,000 de productores haciendo agroecología en este país, y eso sería ya irreversible. Y la crisis nosotros lo vemos como una perduría, la crisis del fertilizante, ¿no? Los fertilizantes está haciendo que muchos productores estén cambiando. Nosotros tenemos un proyecto que se llama Faros Agroecológicos y nos podemos seguir trabajando con pequeños y medianos productores, pero también vayamos con grandes agricultores y veamos quién lo está haciendo, y si no lo está haciendo, tratemos de convencer a algunos para hacerlo. Este sábado hay un evento en Sinaloa con un productor de 600 hectáreas. Él solito tiene ese. Lo único que nosotros hacemos es darle acompañamiento técnico. Y el productor orgulloso se dice que es un productor de autoconsumo. Porque él, toda su semilla la produce. Todos sus insumos los produce. No usa un solo químico. Entonces vamos a hacer el evento mostrando a ese productor, porque si hacemos ese boquete en Sinaloa y cada vez tenemos más productores ahí, eso mismo va a presionar a los gobiernos, a las entidades, ¿no? Ahora tenemos varios secretarios, el de Guerrero, ¿no? Que viene de la boqueta agroecológica, el de Michoacán, que incluso tiene una molécula ya para sustituir el glifosato, ¿no? Una molécula biológica para sustituir el glifosato. Tenemos el de Sinaloa, ¿no? Por primera vez un secretario que está pensando en la agroecología. Es decir, va ese movimiento creciendo y yo creo que hay que aprovecharlo. Y nosotros dijimos que bueno, porque vamos a tener cada vez más aliados. Pero eso no significa que vamos a tener todo a favor. Las empresas cada vez a nosotros nos preguntan cada ratito, ¿y quién le certificó ese bioinsumo? ¿Quién le certificó esa semilla? El mismo productor de Sinaloa lo han querido decir que está vendiendo semilla. ¿Por qué le agarra algunas de las empresas y las cruza con las suyas? Y entonces generan, y les ha dicho, demándenme. Primero yo es todo de autoconsumo, pero demándenme para ver de quién es el maíz. Si es de las empresas o es del país. Y hagamos a ver cómo nos va, y eso nos va a frenar. Entonces, son todas esas acciones las que estamos haciendo en general. Y nosotros esperamos que todos ustedes que están saliendo, no sé si todos sean de agroecología, espero que sí, sean también los promotores de este cambio, ¿no? Porque en la medida que seamos más, se va a volver un movimiento reversible, porque además, para nosotros estamos convencidos que es la tendencia. La agricultura requiere de este cambio y creemos que eso va a ser posible. Muchas gracias, doctor. Sí, tenemos tiempo para otra ronda, entonces adelante, por favor. Yo quiero preguntar cuál es el perfil de ingreso para formar parte del programa de acompañamiento técnico, o cuáles son los criterios que se evalúan, porque nos está diciendo que, por ejemplo, mandan gente que es de la localidad, que se sabe mover, etcétera, pero cuáles son más a fondo esos criterios para aceptarte como técnico. Gracias. ¿Alguien más? Por favor, sí, adelante, por favor. Y mi pregunta es si dentro del acompañamiento se plantea la inserción de los productores a fomentar redes de mercado justo. Gracias. ¿Alguien más? Bueno, adelante, doctor, por favor. Sobre el perfil, dependiendo de la posición, nosotros tenemos coordinadores, técnicos agroecológicos, técnicos sociales y lo que le llamamos becario o promotor comunitario, que la modalidad de becario salió de aquí, porque cuando estábamos con Chapingo podíamos, sin necesidad de facturar Hacienda, ¿no? Se podía tener esa modalidad. Con el INIFAM no tenemos eso, entonces le llamamos promotor comunitario, ¿no? El promotor comunitario es, digamos, no tiene que ser un profesionista, es alguien de la localidad o de la comunidad que ellos lo proponen. La única que pedimos es esas características. El técnico agroecológico y social, lo primero es que sí tenemos una tabla y vemos, es de la localidad. Segundo elemento, o cercano a la localidad. Segundo,
Digamos, tiene experiencia de al menos 3 años, ese es lo que medimos. Y tercer elemento, revisamos su currículum. Hay un proceso de revisión para ver si tiene esa experiencia de la que nos está hablando, cuál ha sido su trayectoria, ¿no? Y es así los criterios que calificamos. Porque nosotros sabemos que tenemos que tener dos modalidades. Una es, como lo selecciono, lo tengo que estar haciendo repetible cada que me lo pidan, porque a mí me auditan, y entonces poder decir, mira, aquí está el mecanismo, estos son los criterios, e igual la evaluación. Incluso muchos técnicos dicen, es que me evaluaron mal. Y dije, no, te evaluamos con estos criterios y así resultó y fue para todos igual. Y había que hacer estas cosas mínimas. Si tú no las hiciste, puede ser muy buen técnico, pero había que tener tu plan de transición, registrar una plataforma, etcétera. Cosas también administrativas que nos interesan, claro. Y eso tiene que ser repetible, replicable, ¿no? Cada vez que se necesite lo tengo que hacer. Porque si no, el auditor o la institución me dice, no, es que es muy subjetivo lo que haces, entonces sí tengo que establecer. Entonces nosotros estamos revisando ahorita currículum, los compañeros se dedican a revisar de acuerdo, ¿no? Y en el caso de los agroecólogos, buscamos más que sean profesiones agrónomos, biólogos, ¿no? Y en el caso del técnico social, más de la vertiente social, ¿no? Sociólogos, antropólogos, economistas, ¿no? Y lo que buscamos es aquí nos han dicho y nos han cuestionado, que para ellos un agroecólogo tiene que tener ambas formaciones, la social y la, ¿no? Lo vemos y todo, pero sería muy bueno esa parte de ese cruzar, porque hay ciertas experticias que sí se formaron o se desarrollaron más en uno sobre otro, ¿no? Pero ese es el criterio. Y sobre las redes de mercado, la estrategia empezó sobre la parte productiva en la educación. Cada vez nos dimos cuenta que es cada vez más necesario empezar con todas las redes de valor. Porque primero lo que nosotros dijimos, un productor se va a hacer agroecólogo si logramos disminuir sus costos de producción y aumentar sus rendimientos. Si no, es discurso. Si él no lo ve reflejado, difícilmente va a cambiar. Y entonces el productor lo empezó a hacer. Y entonces nos dice, bueno, sí, pero ¿de qué sirve que produzca más si no tengo el don de vender? Entonces estamos explorando, ¿no? Estamos tratando. Uno de los elementos es Segalmex. Nosotros tenemos granos. Entonces todo lo que es maíz, frijol, principalmente es vía Segalmex. Pero Segalmex no nos ha respondido como nos debería haber respondido, ¿no? Y esa ha sido una de las grandes debilidades. Y ahora estamos buscando, pero tenemos café, tenemos cacao, tenemos miel. Este viernes hay una feria, una subasta de nuestros productores de café en Coatepec. Es nuestra segunda o tercera subasta que hacemos. Mecanismos para exactamente buscar estos mecanismos, ¿no? Estas formas de mercados. Y nos sorprendió. Nosotros no habíamos dado la indicación a los técnicos, pero tenemos ya en casi todos los territorios mercados locales, desarrollados por los productores y nuestros técnicos. Nunca habíamos pedido huertos familiares y tenemos 10,000 huertos familiares. Los técnicos lo hicieron por moto propio, ¿no? Lo vieron, es que esto es importante para la alimentación y los están desarrollando. Queremos promover algunas ferias nacionales en donde mostremos estos productos y aquí asociados con Sembrando Vida. No son granos. Hay la posibilidad de almacenar más fácilmente, pero Sembrando Vida son perecederos, que entonces van a tener el problema mayor. Estamos buscando lo de un sello conjunto, ¿no? Que nos permita decir, estos son productos en transición agroecológica, con prácticas, ¿no? Hacer estas cosas. Entonces, bienvenida los que se quieran sumar y ayudarnos en todos esos procesos, son bienvenidos, porque la estrategia es una estrategia global. Muchas gracias. Entonces, para concluir, le voy a dar la palabra a la doctora Virginia, directora del Departamento de Agroecología. Gracias. Bueno, pues muy contenta la comunidad de agroecología con estas preguntas, con esta conferencia magistral. Realmente hemos tocado muchos puntos que en el plan de estudios desde 2013 hicimos un cambio y ustedes
viendo la currícula podrían ver que muchos de estos elementos se analizan, se ven. Creo que muchos elementos que aquí se plantearon pues refuerzan esa visión, esa forma de preparar a los agricultores. Y justamente es esa cuestión, no ese vínculo entre lo que es la cuestión social con la cuestión técnica, que aquí resaltamos mucho. Desde el primer semestre ellos ubican este diálogo de saberes, se hace énfasis en las actitudes, pero en estas capacidades que deben desarrollar desde el punto de vista técnico. Hay materias que abordan la cuestión de mercados, la cuestión de territorio, ¿verdad? Y que esto nos ha posibilitado, gracias también a ese sistema que se creó en SICACOM, el poder aportar como programa de agroecología, pues ese caminar que tenemos por 31 años para el diseño del plan de transición agroecológica. Cuestión que ha sido muy, muy valiosa para nosotros. Asimismo, nos tocó participar en lo que son el diseño del plan de competencias para las escuelas de campo. Aquí en la universidad tenemos una experiencia con lo que serían escuelas de campo, pero también escuelas de campesinos. ¿Sí? Entonces, diríamos, eso también está integrado dentro de la formación de ingeniería en agroecología. Finalmente, señalar esta cuestión del ambiente. ¿Sí? Ubicamos la celebración del ambiente y quisiéramos que no fuera del medio ambiente. ¿Por qué? Porque si pensamos, como lo señala Leonardo Boff, en términos de medio ambiente, porque ya nos acabamos la otra mitad del ambiente, ¿no? Entonces, la idea, la apuesta es a que la salud del ambiente es la salud de la sociedad misma. Si no nos asumimos como parte de ese ambiente, pues ¿en dónde estamos, no? Y posicionar, y qué bueno que la Secretaría de Agricultura lo está haciendo, ¿no? La Semarnat, la Secretaría del Bienestar, que la formación de ingeniería en agroecología de los profesionales, las egresadas y los egresados de este programa educativo es central. Que no solamente los médicos son muy valorados, pero realmente la agricultura agroecológica es central en términos de salud. Y que entonces, por ello es fundamental y qué bueno que estamos cerrando con esta conferencia. Este seminario que ha durado 1 año y en el cual, pues, gratamente hemos escuchado esta disertación tan relevante. Y por ello me doy lectura a esta constancia que otorgamos al doctor Héctor Manuel Robles Berlanga, la Universidad Autónoma Chapingo, el Departamento de Enseñanza, Investigación y Servicio en Agroecología, otorga la presente constancia por impartir la conferencia magistral Programas Gubernamentales con Enfoque Agroecológico, en el marco de la celebración del Día Internacional del Medio Ambiente, como parte del Seminario de Actualización Permanente de DEITA y también celebrando los 30 años del Programa Educativo de Ingeniería en Agroecología, miércoles 8 de junio de 2022. Los firma el rector, doctor José Solís Ramírez, rector de la universidad, y una servidora, María Virginia González Santiago. El doctor Solís pide una enorme disculpa por haberse tenido que retirar para atender otros asuntos. Igualmente con la comunidad de agroecología le daba mucha pena el haberse retirado sin haberse despedido, pero mandó un mensaje diciendo esta situación. Y quisiéramos agradecer con algunos de los productos que ya se señalaban, los cuales como agricultores con terrenos pequeños, ¿verdad? Finalmente en conjunto son grandes productores.
Muchísimas gracias, doctor. Y muchas gracias, estudiantes, profesores, todos los presentes. Concluimos un ciclo de conferencias. Y a la doctora Mirta Mondragón también le agradecemos mucho su presencia y todo el trabajo que están haciendo allá. Gracias, doctora.